Hola a todos, mi nombre es Pablo Aviles Flores y quiero agradecerles el tiempo que se toman en participar en esta sesión del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Para todos es una ocasión especial, dadas las circunstancias que atraviesa el mundo y también nuestro país, y deseo de todo corazón que ustedes y los suyos se encuentren bien y que pronto volvamos a discutir cara a cara. Quiero agradecer a la doctora Marina Garone por organizar esta sesión, a pesar y contra todas las circunstancias, y a Fernanda Sosa por la ayuda técnica que me prestó para realizarla. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de una investigación que llevé a cabo el año pasado en torno a bibliotecas particulares del siglo XVIII. La idea surgió durante la visita a una exposición titulada La Bibliothèque la nuit, la biblioteca la noche, del director de teatro y museógrafo Robert Lepage, en la que propone al visitante recorrer varias bibliotecas reales o imaginarias. Gracias a la realidad virtual, el público puede pasearse en México por la Biblioteca José Vasconcelos, o en Praga por la Nacional de República Checa, o en París por la Nacional de Francia. Pero también es posible visitar la biblioteca que llevaba en su submarino el Capitán Nemo, el personaje de Julio Verne. Lepage se inspiró de la obra y de la colección personal del escritor argentino Alberto Menguel, quien afirmó: como la memoria, la biblioteca funciona de diferentes maneras. Durante el día, pareciera que cada libro se ofrece de manera equitativa, democráticamente, pero durante la noche, algunos volúmenes desaparecen, mientras que otros se afirman en el halo de luz de la memoria. Ese fragmento de Alberto Menguel pone de manifiesto la relación entre la memoria y las bibliotecas, en particular las privadas, que son las que nos interesan hoy. ¿De qué son testimonio las colecciones privadas? ¿Cuáles concepciones o visiones del mundo sustentan? Toda biblioteca, ya sea la de un bibliófono o la de un personaje de una novela, incluso aquella sin libros, aquella desaparecida, refleja una personalidad. Una personalidad en su contexto histórico, en su situación temporal y geográfica precisas. Si las bibliotecas de los escritores son el espejo de su pulsión por escribir, podemos decir que las colecciones personales de quienes no dejaron huella en el mundo de las letras son el espejo de su pulsión por leer. Y es aquí, en medio de esa noche de la historia que llamamos la memoria, donde quiero que nos detengamos para explorar, aunque sea superficialmente, la posibilidad de reconstruir bibliotecas desaparecidas y poder ver aquellos volúmenes que se afirman en un halo de luz. La idea de reconstruir una biblioteca no es nueva. En la literatura universal, uno de los ejemplos más célebres quizás sea precisamente el de una biblioteca inexistente, la de Alonso Quijano, cuyos textos originan su locura. Otro ejemplo interesante más reciente se encuentra en el trabajo de 2007 de Frédéric Duval, titulado Lecture française de la fin du Moyen Âge, lecturas francesas al final de la Edad Media. Duval se dio a la tarea de catalogar los textos escritos entre 1350 y 1500 que contaran hoy con más de 50 manuscritos supervivientes. Duval partió de la idea que el éxito de un texto se refleja o se puede medir en el número de copias que recibió y por lo tanto en la posibilidad de conservar alguno de ellos. El resultado fue el catálogo de una biblioteca medieval ideal, compuesto por 37 textos que fueron los más leídos de su época. Sorpresa, estos textos no coinciden con el canon creado durante el siglo XIX por la historiografía medievalista. He aquí algunos ejemplos de la utilidad de la reconstrucción de bibliotecas lejanas, imaginarias, inexistentes. Unos de ellos echan luz sobre la relación entre memoria y libros, mientras que el otro pone en evidencia las lecturas más frecuentes con su época. Antes de continuar, definamos o intentemos hablar un poco de lo que es una biblioteca particular. Es un asunto más problemático de lo que parece en la superficie.
El historiador español Fernando Huarte Morton propuso una definición sencilla pero bastante eficaz. Una biblioteca particular es, según este autor, aquella ligada a una persona. Esta definición subraya la atribución al propietario y permite un análisis sin muchas distracciones de la historia de la propiedad de la colección. Sin embargo, solo permite constatar la existencia de la colección y el vínculo con el propietario, y difícilmente puede decirnos más sobre la evolución de la colección. Huarte Morton nos respondería que una biblioteca particular también, cito, es una declaración de principios, fin de cita. Es decir, la presencia de un libro en una biblioteca particular tiene una significación precisa. Ilustra la voluntad del propietario para mantenerlo en su colección. Pero, a final de cuentas, no debemos olvidar que la gran mayoría de las bibliotecas particulares son proyectos temporales destinados a ser dispersados tras la muerte del coleccionista o tras un evento que obliga a su enajenación. El vínculo entre coleccionista y colección es el hilo conductor de una gran mayoría de estudios sobre bibliotecas particulares. Por ello, abundan estudios sobre personalidades religiosas, aristocráticas, artísticas, literarias. Normalmente, estos estudios llevan el nombre o el título de los libros de o la biblioteca de. Estos trabajos buscan ilustrar significaciones sociales o culturales del coleccionismo, o el estatuto profesional o de lector del coleccionista. También subrayan la importancia de una obra particular, de las actividades literarias, científicas, públicas o de cualquier índole del propietario, o incluso un aspecto crítico de su biografía o de la sociedad en la que vivía. Pero, vuelvo a recordar, aunque no todas las bibliotecas lo hacen, dadas las características de los propietarios, puede decirse que estas bibliotecas de personalidades conocidas están destinadas a perdurar, de alguna u otra manera. Las personalidades sin conexión directa con el mundo del libro y que sin embargo poseyeron bibliotecas personales han recibido menos atención de estos estudios. A este respecto, el estudioso Luc Sunderland señala que las colecciones bibliográficas han sido estudiadas desde el punto de vista social y económico, pero todavía hace falta profundizar desde el punto de vista de la historia de las ideas, lo que permitiría tener un acercamiento al coleccionismo privado de ese segmento de la población. En este mismo sentido, Jenny Stratford y Teresa Weber lamentan la falta de estudios sobre la percepción de las obras coleccionadas, sobre los usos o las relaciones entre el propietario y su colección. Por su parte, Idalia García Aguilar señala una situación similar para el caso de la Nueva España. La escasa atención puesta en las colecciones de personajes secundarios se debe al difícil acceso y a la pobre identificación de fuentes documentales, según esta autora, lo cual es una paradoja, pues en comparación con el abundante recurso bibliográfico y documental que identifica a esta autora del pasado novohispano, se sabe poco sobre las bibliotecas particulares. Además, la falta de estudios sobre bibliotecas privadas, sobre sus fuentes y sobre la localización de los documentos de archivo ha generado una pobre valoración patrimonial de la historia del acervo bibliográfico mexicano. Llegados a este punto, recordemos que la confrontación con fuentes de archivo es esencial en el trabajo del historiador. Los inventarios y catálogos permiten reconstruir la comunidad de lectores de una época determinada. Constituyen una fuente privilegiada, pues permiten relacionar a quienes leían con lo que leían. En palabras de Enrique González, reflejan, cito, el momento más vivo de la circulación de un libro. Fin de cita. En efecto, los inventarios capturan el momento en el que las colecciones bibliográficas sirven como objeto cultural y establecen una comunicación entre autor, editor, librero y lector. Sirven, además, como testimonio de lo que se publica, de lo que circula, de las preocupaciones de una profesión, de los individuos y hasta de una época. También permiten entrever los cambios culturales internacionales
así como el movimiento de las ideas. Al momento de realizar el análisis del contexto histórico de una biblioteca privada, puede ser tentador pensar que la colección refleja el trasfondo cultural e ideológico de su siglo. Así, es posible creer que las afirmaciones que se hacen sobre una época pueden hacerse sobre una colección. Por ejemplo, sobre el siglo XVIII podríamos decir que prácticamente en todo Occidente se desarrolló el coleccionismo privado de libros y aumentó el número de lectores en esta época. Que hubo una apertura en las ciencias y en las artes, incluso en la sociedad novohispana, lo que dio lugar a un florecimiento de una comunidad científica apoyada además por muy diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, es válido preguntarse hasta qué punto una biblioteca es impermeable o no al pensamiento de su época. Como lo veremos, las colecciones no necesariamente reflejan el espíritu de su época. Es posible encontrar testimonios de bibliotecas privadas en muchísimos documentos, en archivos de diferentes ciudades y de diferentes países. En el caso que nos ocupa, los ramos Inquisición y Civil del Archivo General de la Nación de México contienen multitud de piezas en las que se pueden encontrar inventarios de bibliotecas. En particular, en el ramo civil se encuentran infinidad de testamentos en los que se pueden encontrar inventarios. Durante el año pasado, en 175 volúmenes del ramo civil que tuve la oportunidad de examinar, se encuentran juicios sucesores. Y entre esos 175 volúmenes hay 11 inventarios de bibliotecas. Quizás no parezca un gran número, pero llamo la atención sobre el hecho de que 4 de estas 11 bibliotecas no se encontraban en la Ciudad de México, lo que representa 38 libros del total. Y entre las 11 bibliotecas suman un total de 495 libros, 495 títulos, es decir, 45 títulos por coleccionista, lo cual me parece un número importante para la época, dadas las características del mercado y de la circulación del impreso en la época. El número de títulos reportados en los inventarios va desde 2 hasta 132, es decir, se trata de bibliotecas de todos los tamaños y lo más importante aún, entre los propietarios se encuentra una gran variedad: clérigos, mineros, comerciantes, funcionarios públicos y 2 mujeres. La biblioteca más grande tenía 132 títulos, o reportó 132 títulos. Y me quiero detener un poco en ella para ilustrar un poco lo que hemos venido diciendo. Esta biblioteca perteneció al bachiller Nicolás Picasso. Sabemos muy pocos detalles de su vida. Sabemos, por ejemplo, que fue originario de San Francisco, en la jurisdicción de Cholula, Puebla, que sus padres se llamaron Miguel Francisco Picasso, Gertrudis Inés de Espejo, que eran vecinos de San Juan del Río. También sabemos que tuvo 3 hermanos, aunque no sabemos el orden en el que nacieron. El primero se llamaba Domingo, falleció antes que Nicolás Picasso, y la religiosa María Estefania de Santo Domingo, que fue profesa de coro y de velo negro en el convento de Santa Clara de Atlisco, así como doña Gertrudis Micaela, vecina de Marabatío, quien enviudó del capitán don Alejo Balbuena de Figueroa. Nicolás Picasso realizó una carrera eclesiástica modesta, pero que podríamos considerar exitosa y redituable, pues además de ser clérigo domiciliario, ocupó algunos cargos de cierto relieve, como una mayordomía en el convento de la Purísima Concepción de la Ciudad de México durante 12 años, lo cual le reportaba un ingreso bastante respetable. También fue miembro de algunas cofradías, como la de San Juan de Dios o la de San Hipólito, aquí en la Ciudad de México, y finalmente falleció aquí mismo el 25 de octubre de 1782. El inventario de su biblioteca comenzó poco después, algunos meses después, el 5 de mayo de 1783. Los documentos de su testamentaria son muy abundantes, porque conciernen un gran número de propiedades. Poseyó 2 casas en la Ciudad de México, las 2 en el callejón de Coajumulco, y también tuvo 2 casas en el pueblo de San Juan del Río, en la calle Real. Una la rentaba como cuartel. También tuvo una hacienda llamada Pateo el Grande, un rancho llamado El Rincón, y algunas tierras de labor
llamadas Pateo el Chico, todas ellas en Marabatío. En el inventario de su sucesión aparece entonces el detalle de la colección de Picasso, en el último inventario de todos los documentos. Y, como ya lo dije, estaba compuesta por 132 títulos, y cubrían una gran variedad de temas. Así, no solamente hay que destacar el número de volúmenes, sino también la variedad de los temas. Hay obras religiosas, obras de literatura, de historia, de geografía, de filosofía, de ciencias. Pero voy a destacar 4 de ellas porque considero que son curiosas y que se prestan muy bien para ilustrar las consideraciones que estamos haciendo. Estas obras, junto con otras de historia antigua y de América señaladas en el inventario, permiten suponer un interés bastante particular de Picasso por la política, la moral y, por supuesto, la historia. A partir de ellas, intentaremos hacer una reflexión sobre el contexto de la colección con el fin de construir una hipótesis sobre las motivaciones de Nicolás Picasso para coleccionar. Veamos un poco de cerca estos libros. El primer libro que quiero mencionar aparece registrado como Axiomas Morales por Díaz de Leiva. Se trata de la obra de Fernando Díaz de Leiva, Antiaxiomas morales, médicos, filosóficos y políticos o impugnaciones varias en estas materias de algunas sentencias admitidas comúnmente por verdaderas. No sabemos cuál edición tuvo en su biblioteca Nicolás Picasso, por lo que normalmente lo que yo suelo hacer es tomar la última edición que se hizo en vida del testamentario, siempre a sabiendas que esto no es exacto. En el caso de los antiaxiomas, la edición más reciente al momento de la muerte de Nicolás Picasso fue en Madrid por Julián de Paredes en 1682. Del autor Fernando Díaz de Leiva poco se sabe, simplemente que José Toribio Medina repite la información que Beristain da en su biblioteca hispanoamericana para decir que bibliógrafos como León Pinelo o Eguiara Yeguren no lo incluyeron en sus repertorios. Otros bibliógrafos como Bartolomé José Gallardo y Pedro Enríquez Ureña se limitan a señalar la existencia de los antiaxiomas. Un epigrama al principio de la obra de Díaz de Leiva nos dice que fue profesor de la Facultad de Medicina en Sevilla desde 1687 y probablemente nació ahí. Llegó a la ciudad de Santo Domingo en una fecha que desconocemos. El historiador José Carlos Rovira subraya la importancia del contexto histórico de la isla en ese momento. En 1680, Francia y España acababan de firmar un acuerdo para dividir la isla, lo que daría origen a lo que hoy es Haití y República Dominicana. Pero todavía en 1683 continuaban los ataques entre poblaciones españolas y francesas. Por ello, Rovira propone que Díez quizás tomó la pluma para dirigirse a un público español, en particular a la corte, llamando a la defensa de lo que fue alguna vez conocida como la Atenas de América. En su obra, Díez busca refutar sentencias admitidas comúnmente por verdaderas, como dice él. Es decir, se trata de 60 refranes, frases o tópicos, la mayoría extraídos de la sabiduría popular y algunos de ellos en latín, que él llama axiomas. Algunos de estos axiomas eran: ventura te dé Dios, hijo, que el saber poco te basta. O al amigo, ámalo, con su vicio. O al que le duela la muela, que se la saque. O buena orina y buen color, y 2 higas para el doctor, lo que revela la profesión de Díaz de Leiva, que era médico. Así, tras exponer el axioma mediante un soneto muchas veces incomprensible, Díaz procede a refutarlo con un antiaxioma, de ahí el título del libro. Se trata de un largo y oscuro apéndice argumental saturado de referencias clásicas. Para Díaz es muy importante demostrar su dominio de la retórica y de las fuentes antiguas, por lo que amplía cada antiaxioma con contenidos y referencias más o menos relacionadas.
El resultado, a decir de Rovira, es un libro farragoso y extraño. Esta forma de proceder puede vincularse con otra obra de Juan de Zavaleta titulada Errores celebrados. Fue publicada en 1653 y en ella Zavaleta presenta un error, es decir, una frase corta proveniente de la antigüedad al inicio de cada capítulo de su libro, para luego criticarla y defender exactamente el argumento contrario. Este tipo de obras son conocidas como polianteas, es decir, obras sin alcance científico alguno, pero que tienen por intención primordial demostrar el error de muchos, pero solo en el terreno moral. También se relaciona mucho con la literatura emblemática, que son repertorios en los que se han formado un saber acumulado y se han ordenado innumerables citas latinas y traducciones. Este género fue originado por André Alciato con una obra de 1531 titulada Emblemata Liber, y permite ilustrar virtudes y vicios de forma didáctica. Algunos de los ejemplos más relevantes de este género de obras son el Symbolorum et Emblematum de Joaquín Camerario, publicado en 1590, o los emblemas morales de Juan de Orozco y Covarrubias de 1589, o la primera parte de la introducción del Símbolo de la Fe de Luis de Granada, aparecido en 1603, y los Emblemata Centum Regio Politica de Juan de Solórzano de 1653, el cual Díez de Leiva cita en el axioma final de su libro. Esta literatura tiene mucho en común con otros artefactos de arte efímero, por ejemplo, los arcos triunfales con los que se recibían a los nuevos virreyes de la Nueva España. Y un ejemplo célebre, que además dejó un testimonio literario, se encuentra en el Teatro de Virtudes Políticas de Carlos de Sigüenza y Góngora, que por cierto Nicolás Picasso también poseía. En él se describe el arco construido a la ocasión de la llegada del virrey conde de la Laguna a la Ciudad de México. Por último, sobre los antiaxiomas, hay que notar que el autor de la aprobación fue el benedictino Fray Andrés de la Moneda. Fray Andrés fue maestro general de la orden benedictina, y a este respecto el historiador de la literatura Daniel Weisbein señala que el próximo gran desmitificador de errores populares fue, algunos siglos después, un par de siglos después, otro benedictino, el benedictino Benito Jerónimo Feijó, quien con toda probabilidad conoció la obra de Díez, pues había una copia en la biblioteca de su monasterio. El segundo libro que quiero comentar aparece registrado como Valdecebro de Animales. Es decir, se trata de la obra de Andrés Ferrer de Valdecebro, gobierno general, moral y político hallado en las fieras y animales silvestres, sacado de sus naturales virtudes y propiedades, con particular tabla para sermones varios de tiempo y de santos. Antes de la muerte de Nicolás Picasso, la última edición que pude localizar fue la hecha en Barcelona, en la casa de Cormelas, por Tomás Loriente, en 1696. De Andrés Ferrer de Valdecebro se saben varias cosas. Fue dominico, nació en 1620 en Albarracín y murió en 1680 en Alcalá de Henares. Su padre fue el doctor don Onofre Ferrer de Valdecebro, quien se consideraba descendiente de San Vicente Ferrer. Andrés Ferrer obtuvo el grado de maestro en teología en el convento de Santo Tomás, en Madrid, y llegó a la Nueva España hacia 1640. Enseñó en Puebla, en el Colegio de San Luis de Francia, en donde llegó a ser rector. De regreso en España, en 1658, enseñó teología moral en la Universidad de Alcalá de Henares y fue confesor de las damas del Real Palacio y calificador del Santo Oficio. En 1670 fue desterrado de la corte por haber escrito y publicado un libro titulado El Nigromántico, bajo el seudónimo, me encanta este seudónimo, Suplicio Severo. Finalmente murió en 1680. Durante su vida, Andrés Ferrer demostró tener intereses en varios temas, sobre todo en el estudio de los animales y en particular de las aves, pero también en la oratoria, en la política, en la sátira, en la poesía y sobre todo la predicación. El gobierno general, moral y político hallado en las fieras es un verdadero bestiario y gabinete de curiosidades. Fue su obra más reconocida. Recibió una segunda parte en 1699, pero dedicada a las aves.
lo que demuestra el éxito con el que gozó. Se trata de una obra para predicadores, al igual que otras suyas. Y con la finalidad de facilitar la escritura de sermones, estos libros incluían una tabla de concordancias entre los temas tratados y el calendario litúrgico. El gobierno general se coloca entonces en la línea de varias tradiciones filosóficas, pero sobre todo literarias. Por ejemplo, la fabulística y los exempla medievales, los bestiarios y misceláneas renacentistas. Todo con miras a formar un archivo para el predicador interesado. Al inicio de cada sección se encuentra una ilustración, en total 18 xilografías hechas por Diego de Obregón, de las fieras anunciadas en cada título. Ninguna ilustración contiene elementos simbólicos, se limita a la representación del animal. Todas las interpretaciones se encuentran en el texto y se nutren de fuentes clásicas y contemporáneas. Más de 200 fuentes. Sin embargo, algunas de sus interpretaciones son originales, como por ejemplo cuando presenta al unicornio. Ferrer describe al animal, su hábitat, su geografía, su conducta, su morfología, continúa con anécdotas, referencias clásicas grecolatinas y bíblicas, interpretaciones de símbolos sobre virtudes o vicios. La obra se acerca así al género emblemático al transformar cada animal en un símbolo, o como Ferrer mismo lo llama, y cito, jeroglíficos que se deducen de las virtudes y propiedades de las fieras. Por último, en el libro cuarto, Ferrer emplea la figura del unicornio para llevar a cabo una reflexión sobre América. Según Roig Condamina, experto en Ferrer de Valdecebro, esto es un homenaje a las tierras que lo acogieron durante tantos años. También Juan Vituli afirma que esto es una razón de la obra de Ferrer para expresar una incipiente identidad criolla, con la particularidad que se trata de un peninsular quien realiza esta expresión. El tercer libro que quiero comentar fue registrado como El secretario por Fernández del Campo. Pasé un poco de tiempo para encontrar este libro porque en realidad se trata de la obra de Bernardo González Güemes de la Mora, titulado El secretario en 16 discursos que comprenden a todo género de ministros. Este libro fue dedicado en realidad a don Pedro Fernández del Campo y esta es la información que por alguna razón que no conozco tomó en cuenta el redactor del inventario. Antes de que Nicolás Picasso muriera, fue editado por última vez en 1659 en Madrid por Pablo de Van. De Bernardo González, autor de esta obra, o Bernardo González Güemes de la Mora, no hemos podido averiguar gran cosa. Solo que fue el autor de este libro, breve, de unas 112 páginas, y según la aprobación que aparece al principio, participó en, cito, las peligrosas guerras de Chile. Fin de cita. Quizás sea una referencia a las primeras etapas de la Guerra del Arauco que se extendería hasta bien avanzado el siglo XVIII. El secretario es un manual para aquellos que buscan hacer carrera en la administración. Como su título lo indica, está organizado en discursos de una extensión similar todos, entre 6 y 7 páginas. Este tipo de literatura, afirma Guillaume Godin, está destinada no solo a la figura del oficial de mayor rango en la administración española. Durante el siglo XVII, debido al creciente número de asuntos que debía hacerse cargo la administración real, los oficiales se rodearon de colaboradores, también llamados secretarios, y estaban dedicados a las tareas más repetitivas. Las habilidades que requerían estos secretarios no eran aprendidas necesariamente en las facultades, sino que podían adquirirse con la experiencia. Mientras más tiempo hubieran pasado entre los papeles, más apreciados eran sus servicios. Por ello, González Güemes afirma que, cito, pueden muy bien armar de cortesano a cualquier caballero de corte. La descripción del funcionario en la obra de González Güemes corresponde al modelo ético y moral renacentista de la virtud cristiana, es decir, discreción, inteligencia, es un hombre cultivado, políglota, dominio de las lenguas, pero sobre todo es la discreción, una de las cualidades más apreciadas del funcionario. Es una concepción que se encuentra aún en la edición de 1780 del Diccionario de la Real Academia, en donde si bien se define al secretario como el amanuense, el que escribe a la mano lo que otro le dicta, especialmente cartas, también es, según la Real Academia,
el sujeto a quien se le comunica algún secreto para que le calle y guarde inviolablemente. Así, González Güemes afirma en La razón de la obra que explicará, cito, el sagrado del secreto, que con silencio se venera mejor que con palabras. Y basta ver los títulos de algunos discursos para darse una idea. Discurso 3, de su obligación al secreto. Discurso 4, la parte de discreto es necesario entre las que le componen cabal. Discurso 9, el buen suceso en las disposiciones no se le ha de atribuir así, sino al príncipe. Discurso 10, las noticias que su príncipe le retira, no las inquiera. Por último, vamos a comentar una curiosidad bibliográfica. La historia moral del dios Momo, enseñanza de príncipes y súbditos y destierro de novelas y libros de caballerías. Este libro fue obra del sacerdote Benito Remigio Noydens. Noydens, a pesar de haber publicado infinidad de obras destinadas a la práctica sacerdotal, al exorcismo, a la defensa de la Iglesia Católica, ha dejado poco sobre su vida personal. Sabemos que vivió y falleció en 1630 y 1685, que perteneció a la Orden de Clérigos Regulares Menores, tal como lo señala en 1674, en la portada de su reedición del Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias Orozco, pero no sabemos mucho más. Como el título lo indica, la historia moral del dios Momo está destinada a la enseñanza de príncipes y súbditos, con el fin de suprimir la influencia de las novelas de caballería. Estas últimas, afirma Noydens, cito, llenas de amores, estragos y tan perjudiciales a las conciencias, fin de cita, que la única razón por la que son impresos, cito, es solamente para venir a alumbrar desde las hogueras de la Santa Inquisición. Fin de cita. Metáfora que hace eco al cura Pero Pérez, expurgador de la biblioteca de Don Quijote. Noydens retoma un motivo ya utilizado por León Battista Alberti en una sátira aparecida en 1450 como Momus. Perdón, escrita en 1450 y aparecida mucho después. De hecho, Noydens copia grandes secciones. Tras varias aventuras y desventuras, Momo debe reflexionar sobre la actitud que debe adoptar para volver al Olimpo, de donde había sido expulsado. Las enseñanzas que pueden sacarse de la obra de Alberti y de Noydens tienen que ver directamente con el arte de la disimulación. Ambos autores proyectan su deseo de un mundo gobernado en términos del ideal político cristiano. Y el objetivo es ilustrar la práctica de la política a través de la moral cristiana, ilustrada por la historia antigua. Noydens valora la nobleza reconocida para ocuparse de asuntos de gobierno. La nobleza para él se reconoce más por la integridad de costumbres, por estar acompañado de virtudes, que por el nacimiento. Esta nobleza constituye, cito, la idea de un buen ministro. Así, en su relato, Júpiter reparte los movimientos de los planetas entre los dioses como una alegoría de los cargos de los diferentes ministros. Y cito, distribuyó con aplauso de todos los moradores del Olimpo los cargos de los magistrados, entre los que a él le pareció beneméritos y con general aplauso más dignos para el ascenso. Fin de cita. Esto es particularmente notorio en el capítulo 15, que se titula, y cito, salen las pragmáticas del buen gobierno y las reglas como han de gobernar los príncipes y vivir bien los súbditos. Fin de cita. Aquí, Noydens prepara una serie de 57 breves máximas de inspiración cristiana, como por ejemplo el que se conoce así, conoce a Dios, el príncipe ha de ser justiciero o el príncipe sea esforzado y valeroso. Por supuesto, la virtud más mencionada es la de la justicia. Y cito, la primera y más principal, después de la religión, debe ser la justicia. Piense a menudo el príncipe la diferencia que hay entre el verdadero rey y el tirano, y que el oficio del verdadero príncipe es oficio de pastor. Noydens recurre, igual que dos de los autores que ya hemos visto, al método de la literatura emblemática y propone símbolos para los ministros y ligarlos con el ideal de justicia. Para Noydens, los ministros son estatuas sin manos, que, cito, no las han de tener los jueces para recibir dádivas, ni ojos
no han de mirar con afición a ninguno. Fin de cita. ¿Qué podemos concluir o pensar de la presencia de estos volúmenes en una biblioteca como la del bachiller Nicolás Picasso? En primer lugar, hay que señalar que la biblioteca de Picasso no corresponde necesariamente al espíritu que los historiadores suelen generalizar al siglo XVIII. Es cierto, se ha estudiado y celebrado el aspecto ilustrado de la cultura novohispana, pero esta no permeó en todos los estratos y no permeó tampoco a los mismos niveles. A juzgar por los títulos, Nicolás Picasso leía obras escritas y publicadas 100 años antes de su muerte, con temas propios a una época barroca que, según los cánones de la historiografía actual, habría terminado ya. Por supuesto, esto puede obedecer a otros factores que no hemos podido estudiar aquí. La censura puede ser uno de ellos. Pero por muy pocos que hayan llegado hasta nosotros, ninguno de los rasgos de la vida de Nicolás Picasso nos permitiría pensar que podría tratarse de alguien que se sale de la ortodoxia de la época. La presencia del secretario de González Güemes revela una preocupación por el trabajo como funcionario intermedio. Quizás la experiencia que Nicolás Picasso había adquirido resonó en el texto de ese manualito y sus aspiraciones tomaron una forma más definida. Al contrario de otras, esta obra no procede de la tradición emblemática, pero comparte algunos rasgos a través de los temas de la ética cristiana. La abundancia de textos emblemáticos puede explicarse por la tendencia arcaizante en el mundo hispánico frente a la ciencia nueva. Es decir, mientras que la ciencia moderna adquiría vigor en el resto de Europa, la represión religiosa provocó que en España fuera asimilada más tardíamente, y en sus colonias. Disciplinas como la historia natural o la política mantuvieron aproximaciones arcaicas, basadas en los tratados de la antigüedad clásica y articuladas a través de visiones trascendentales, naturalistas y morales con fines didácticos y doctrinales. De ahí la presencia de una abundante literatura emblemática, pues esta permite articular las enseñanzas morales con el mundo sensible cristiano. Autores tan populares para la época como el jesuita Juan Eusebio Nirenberg, que se encuentra también en la biblioteca de Picasso, sostenían que era posible aproximarse a las verdades divinas a través del estudio de los oscuros símbolos que constituye la naturaleza. Y este es un tema recurrente en obras como las de Ferrer de Valdecebro. Los temas de los que se sirve la literatura emblemática permiten muy bien a autores como Díez de Leiva, Valdecebro o Noydens desarrollar sus habilidades retóricas, pero también a coleccionistas como Nicolás Picasso. El problema religioso en esta época es un problema fundamentalmente de carácter político, y para los predicadores, político es sinónimo de moral. Los pecados capitales como venganza, avaricia o ira son explicados a través de sus pares virtuosos como el temor de Dios, la fortaleza o la clemencia. Esta literatura no se dirige exclusivamente a los príncipes o superiores, sino que cualquiera puede y debe aprender de ella para aspirar a la salvación del alma en el contexto de la cosa pública. De esta manera, cobra sentido la salvación del alma mediante la participación de superiores y súbditos en la vida del Estado, y de aquí la importancia de tales repertorios en la vida profesional de un predicador como Nicolás Picasso. La literatura emblemática permite articular ideales políticos cristianos. Una biblioteca como la de Nicolás Picasso nos permite suponer que la literatura del siglo XVI y XVII tenía aún mucha fuerza y vigencia en el siglo XVIII. La obra de Noydens, si bien retoma y prácticamente copia otra muy anterior, obra de Alberti, está escrita pensando, por ejemplo, en los daños que han hecho los príncipes rebeldes en Alemania, los daños que hizo Lutero a la cristiandad, o la prevaricación de Inglaterra, todos ellos hechos pasados ya durante más de 100 años, al momento que muere Nicolás Picasso. Es decir, se proyecta un ideal político cristiano que surgió como respuesta a obras tales como Maquiavelo. Y Noydens lo cita. Dice, el príncipe es hijo y defensor de la iglesia. Como tal, la oiga, obedezca y ampare. No se haga discípulo de Maquiavelo, ni por la prudencia de serpiente pierda la simplicidad cristiana. Fin de cita.
Tanto Díez de Leiva como Ferrer de Valdecebro, además, escriben desde una perspectiva americana. Uno, para recordar a la corte española la importancia vigente o no de Santo Domingo, y el otro, a partir de su experiencia en una comunidad letrada criolla y sus problemas. Para finalizar, recordaré las palabras de Juan Vituli, quien dice que en obras como las de Valdecebro se expresa ya una detallada reflexión en torno al mundo virreinal. Y esto se traduce en una defensa de la capacidad letrada criolla novohispana que se erige contra los prejuicios y estereotipos difundidos durante este tiempo. Es así que a partir de un inventario podemos intentar aproximarnos a la manera de concebir su mundo, su tiempo, un poseedor de una biblioteca privada. Muchas gracias, espero sus preguntas y sus comentarios y espero poder verlos muy pronto de nuevo una vez que la situación que estamos viviendo haya pasado. Cuídense mucho, protéjanse y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias.